a 5.300 metros bajo la superficie del Pacífico, donde la luz del sol ya no existe y la presión aplasta cualquier cosa que no esté hecha de acero, el portaaviones USS Hornet esperó en silencio durante 82 años. Allí abajo, su casco golpeado por bombas y torpedos, seguía erguido, su puente de señales todavía reconocible, como si la nave se hubiera negado a desmoronarse por completo. No había voces, no había motores, no había alarmas. Solo el eco ahogado de una guerra que cambió el rumbo del mundo y que, sin embargo, dejó a este gigante de acero desaparecido, sin tumba visible, perdido en la inmensidad del océano. Durante décadas, su historia se contó en fragmentos, informes de combate, testimonios de sobrevivientes, páginas sueltas en libros de historia militar. Se hablaba del portaaviones que lanzó la audaz incursión de Doolittle sobre Tokio, del buque que participó en Midway, del coloso que aguantó hasta el límite en la batalla de las Islas Santa Cruz. Pero también se hablaba de su final trágico, del día en que, envuelto en fuego, humo y acero retorcido, desapareció bajo las olas sin que nadie supiera con exactitud dónde había quedado su cuerpo. Solo cuando sus restos fueron encontrados, tantos años después, la historia pudo contarse como un todo, desde su nacimiento hasta su último suspiro, como la vida de un ser que respiró humo, gasolina, viento y acero. La historia del USS Hornet comienza mucho antes de las bombas, los torpedos y los aviones. Empieza en 1940, en los muelles de Newport News, Virginia, cuando Estados Unidos todavía miraba la guerra en Europa con una mezcla de preocupación y distancia. Allí, entre grúas inmensas, chispas de soldadura y el ruido ensordecedor de remachadoras, hombres y mujeres comenzaron a dar forma al casco de un nuevo portaaviones. No era solo un barco más. Era parte de una nueva generación de colosos navales, destinados a convertir el avión en el arma decisiva del mar. Mientras en los astilleros se levantaba su estructura, en otras ciudades del país se forjaban las piezas que lo completarían. En Gary y Pittsburgh, las acerías moldeaban las placas gruesas que formarían su casco y sus cubiertas. En Bethlehem, Pensilvania, manos expertas fabricaban los mecanismos finos de sus cañones y sistemas de dirección. Cada remache, cada plancha colocada, cada cable tendido, era una apuesta al futuro, un recordatorio de que el país se estaba preparando para una guerra que muchos intuían inevitable. No era solo ingeniería, era una carrera contra el tiempo. Los días se sucedían a un ritmo frenético. Soldadores, caldereros, ingenieros y supervisores trabajaban turnos extenuantes, sabiendo que cada día, ganado en el astillero, podía ser un día ganado en el campo de batalla. La quilla del Hornet fue puesta con la solemnidad de un ritual. El esqueleto metálico comenzó a alzarse, fila a fila, compartimento a compartimento. Primero fue solo un entramado de vigas, luego un cuerpo, con forma, después un casco cerrado, capaz de dividir el mar con su proa. El 20 de octubre de 1941, el Hornet fue comisionado oficialmente. Sobre su cubierta, los oficiales lucían uniformes perfectamente planchados. Los hombres de tripulación se alineaban con la espalda recta, y las banderas ondeaban en un día que olía a pintura fresca, mar y promesa. Era el nuevo portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, una pieza clave en un tablero de ajedrez que todavía no mostraba todas sus piezas. Nadie allí sabía que, en menos de un año, el país habría sufrido Pearl Harbor y que ese mismo barco sería uno de los primeros en devolver el golpe. Desde el principio, el Hornet fue concebido como un golpeador pesado. Sus hangares podían alojar decenas de aviones, sus ascensores conectaban las entrañas del barco con la cubierta de vuelo en cuestión de segundos, sus catapultas y cables de frenado estaban pensados para el ciclo incesante de despegues y aterrizajes. Su tripulación aprendería a moverse como un organismo único, donde cada hombre tenía una función precisa. Mecanismos, bombas, tuberías, depósitos de combustible, talleres, camarotes diminutos,
cocinas y puestos de mando. Una pequeña ciudad flotante, completamente dedicada a la guerra aeronaval. 6 meses después de su comisión, aquel coloso serviría de escenario a una hazaña que rompería todas las reglas de la guerra naval. El 18 de abril de 1942, el Hornet navegaba en el Pacífico, no con su habitual carga de cazas y bombarderos navales, sino con algo jamás visto antes. 16 bombarderos B-25 del ejército. Aviones diseñados para operar desde tierra, ahora encaramados en la cubierta de vuelo de un portaaviones. Su tamaño desafiaba toda lógica. Sus fuselajes se extendían trompa con cola sobre la cubierta, dejando apenas espacio para maniobrar. Los marineros de la Marina y los aviadores del Ejército habían trabajado hombro con hombro para asegurarlos con cables, cadenas y amarres. Nadie había intentado algo así. Lanzar bombarderos medianos desde un portaaviones en plena mar significaba jugar con la física, la aerodinámica y la suerte. Pero el objetivo lo justificaba todo: golpear el corazón del imperio japonés, enviar un mensaje directo a Tokio después del trauma de Pearl Harbor. Al mando del grupo de ataque estaba James "Jimmy" Doolittle, una leyenda de la aviación, incluso antes de aquella mañana. Caminó por la cubierta revisando personalmente cada avión, estrechando manos, ajustando correas, verificando que las bombas estuvieran correctamente sujetas. El viento soplaba frío, el cielo estaba nublado, el mar se movía inquieto bajo la quilla. Cuando llegó el momento, el Hornet giró su proa hacia el viento. Cada metro de cubierta contaba. La nave aceleró, cortando las olas, generando el máximo flujo de aire sobre las alas de los B-25. El primer bombardero, el de Doolittle, tenía frente a sí apenas unos pocos cientos de pies para alcanzar, si la velocidad de despegue. Los tripulantes en cubierta daban señales precisas. Los motores rugían, la cubierta vibraba, las hélices parecían discos borrosos. Un gesto, un banderín, un grito que se pierde en el estruendo, y el avión comenzó su carrera hacia el abismo. Por un instante, pareció demasiado lento. El borde de la cubierta se acercaba, el mar estaba allí, esperando. Luego las ruedas dejaron de tocar la madera, el fuselaje cayó unos centímetros hacia el vacío, y en un equilibrio precario, las alas generaron suficiente sustentación. Doolittle se elevó frente a proa, levantando el vuelo por encima de las olas, desapareciendo hacia el horizonte. Detrás de él, uno a uno, los otros bombarderos repitieron la maniobra. Cada despegue era un acto de fe. Cada avión que lograba elevarse arrancaba suspiros, aplausos silenciosos, respiraciones contenidas liberadas de golpe en los pechos de los marineros. Cuando el último B-25 desapareció rumbo a Japón, el ruido de los motores fue quedando atrás, reemplazado por un silencio espeso en la cubierta del Hornet. Los hombres sabían que habían participado en algo más grande que ellos mismos. No sabían exactamente qué ocurriría en Tokio, ni cómo regresarían aquellos aviadores, pero entendían que habían roto la inercia de la derrota. El portaaviones ya no era solo un conjunto de acero, máquinas y armas. En esa mañana se había transformado en símbolo. Un mensaje en movimiento para un país que necesitaba esperanza. Pocos meses después, el Hornet se encontraría en el centro de otra batalla crucial: Midway. En junio de 1942, el Pacífico entero se convirtió en un tablero estratégico donde cada portaaviones era una reina en riesgo constante. El Hornet zarpó acompañado de otros colosos, su cubierta repleta de bombarderos en picado, Dauntless, torpederos Devastator y cazas Wildcat. Los pilotos sabían que la batalla que se aproximaba podía cambiar el curso de la guerra. El aire en los ready rooms era denso, cargado de nervios y café recalentado. Mapas extendidos, coordenadas, informes de inteligencia. Todo apuntaba a un choque inminente con la flota de portaaviones japonesa. Entre las unidades que despegaron aquel día se encontraba el Escuadrón de Torpederos 8, al mando del teniente comandante John Waldron.
Sus aviones, lentos y poco protegidos, tenían la misión más peligrosa de todas: aproximarse a baja altura a los portaaviones enemigos para lanzar torpedos. Despegaron en formación, pequeños puntos oscuros moviéndose sobre la inmensidad azul. No tenían cazas suficientes escoltándolos. No tenían margen de error. Sin embargo, siguieron adelante. En pleno vuelo, Waldron tomó decisiones críticas sobre el rumbo, intentando anticipar los movimientos de la flota japonesa. Cuando finalmente avistaron a los portaaviones enemigos, se lanzaron en ataque sabiendo, casi con certeza, que muchos no regresarían. Los cazas japoneses descendieron sobre ellos. Los antiaéreos convirtieron el aire en una red de fuego y metal. Torpedo 8 continuó, uno tras otro, en un acto que la historia recordaría como uno de los sacrificios más terribles y heroicos de la guerra aeronaval. De los 15 aviones, ninguno volvió al Hornet. De 30 hombres, solo uno, Ensign George Gay, sobrevivió, flotando durante horas en el mar, testigo solitario del infierno que se desató a su alrededor. El ataque de Waldron no alcanzó a impactar a los portaaviones japoneses. Sin embargo, su sacrificio desorganizó a los defensores, atrajo hacia baja altitud a los cazas enemigos y abrió un corredor mortalmente valioso para los bombarderos en picado que llegarían después. Midway se decidió en cuestión de minutos, cuando los Dauntless lanzaron sus bombas sobre los portaaviones japoneses, convirtiendo cubierta tras cubierta en hogueras incontrolables. 4 portaaviones se perdieron de un lado. Del otro, la flota estadounidense salió herida, pero con sus bases intactas y la iniciativa estratégica en sus manos. Para el Hornet, Midway dejó cicatrices profundas. Sus escuadrones habían sido golpeados. Sus listas de tripulantes ahora tenían huecos donde antes había nombres. En los camarotes, las literas vacías recordaban a quienes no regresaron. En los pasillos, los hombres bajaban la voz al mencionar ciertas escuadrillas. Habían ganado una batalla crucial, pero el precio había sido alto. El portaaviones seguía operativo, pero la guerra no ofrecía tiempo para el duelo. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. En agosto de 1942, el Hornet se encontró en la zona de Guadalcanal, un territorio donde la jungla, el barro y los arrecifes se mezclaban con el rugido de los cañones y el zumbido constante de los aviones. Allí, durante semanas, el portaaviones operó casi sin descanso, apoyando a los marines en tierra, cubriendo convoyes de suministros y enfrentando ataques aéreos casi diarios. Para entonces, el Hornet se había convertido en el último portaaviones de flota estadounidense operativo en el sur del Pacífico. Un solitario gigante, obligado a sostener sobre sus cubiertas buena parte del esfuerzo naval americano. El desgaste era brutal. Las sirenas de General Quarters sonaban una y otra vez, a cualquier hora del día o de la noche. Los hombres dormían vestidos, con los chalecos salvavidas cerca, sabiendo que en cualquier momento una alarma los lanzaría de sus hamacas hacia sus puestos. Los equipos de cubierta reparaban agujeros de bombas entre ataque y ataque, cambiando planchas, soldando grietas, pintando secciones carbonizadas para proteger el metal desnudo. Los artilleros de los cañones antiaéreos desarrollaban reflejos casi automáticos. Localizar, apuntar, disparar, corregir, disparar de nuevo. La pólvora, el humo y el olor persistente a combustible se mezclaban con la humedad agobiante del trópico. Sobre la cubierta del Hornet, el cielo de Guadalcanal no era un paisaje, era una amenaza. Cada avión que aparecía en el horizonte podía ser enemigo, cada sombra podía ser el preludio de una bomba cayendo, y sin embargo, la rutina continuaba. Despegues, aterrizajes, cargas de combustible, munición, inspecciones rápidas. Los pilotos subían a sus cabinas sabiendo que la pista de regreso, aunque sólida, no estaba garantizada. Muchos no la volverían a ver. Cada misión era otra vuelta en una ruleta mortal.
En ese ambiente, los hombres aprendieron que la supervivencia no se medía solo en victorias oficiales. Se medía en días superados, en ataques repelidos, en convoyes protegidos, en compañeros que seguían ahí al final de la jornada. La sombra de la pérdida se alargaba con cada semana. Nombres conocidos desaparecían de las listas, historias quedaban inconclusas, planes para el futuro se desvanecían sin haber sido escritos. El 26 de octubre de 1942, el Hornet se despertó hacia su último día como buque de combate. Era la jornada de la batalla de las Islas Santa Cruz. La madrugada comenzó con reportes de aviones enemigos acercándose, primero como ecos lejanos en radares primitivos, luego como manchas oscuras contra la luz del amanecer. La tensión se volvió casi física, un peso sobre los hombros de cada hombre a bordo. Los artilleros tomaron sus posiciones, los marineros aseguraron puertas estancas, los oficiales de combate se agolparon frente a mapas y equipos de comunicación. Poco después de las 9 de la mañana, los aviones japoneses comenzaron su ataque. Desde el cielo se abalanzaron bombarderos en picado y torpederos, cubiertos por cazas que se lanzaban contra la defensa aérea del portaaviones. El primer impacto se produjo alrededor de las 9:10. Una bomba atravesó la cubierta de vuelo, destrozando estructuras internas, lanzando fragmentos de acero por todos lados y desatando incendios de inmediato. El Hornet tembló desde la quilla hasta el mástil, como si el propio barco hubiera recibido un puñetazo colosal. A partir de ese momento, el caos fue la norma. Otras bombas y torpedos golpearon la nave. Explosiones internas partieron compartimentos. Los ascensores quedaron inutilizados. Las escaleras se convirtieron en trampas de humo y calor. En el hangar, donde aviones llenos de combustible y munición esperaban órdenes, cualquier chispa podía convertirse en una catástrofe. El aire se llenó del olor punzante de la gasolina de aviación, de pintura quemada, de metal recalentado. Los equipos de control de daños se lanzaron a los pasillos inundados de humo, arrastrando mangueras, cargando extintores, cerrando puertas estancas, arrojando al mar objetos inflamables. Hombres empapados de sudor, agua y aceite caminaban entre chispas y brasas, tratando de contener un enemigo invisible que se movía más rápido que ellos: el fuego. En algunos lugares, avanzar significaba arrastrarse a través de túneles que ya no tenían luz, guiándose solo por el tacto y las órdenes gritadas en medio del estruendo de bombas y el crujido de estructuras debilitadas. En pleno ataque, uno de los aviones enemigos, dañado de muerte, se convirtió en el golpe más simbólico de aquel día. Con el fuselaje en llamas, descendió sin control y se estrelló directamente contra la superestructura de la isla, el cerebro del portaaviones. El impacto destrozó antenas, arrancó paneles, lanzó fragmentos por todo el puente y desató otros incendios. La comunicación quedó gravemente afectada. Donde antes había órdenes precisas transmitidas por altavoces, ahora había silencio, gritos aislados y el chisporroteo de cables cortados. El capitán Charles P. Mason, al mando del Hornet, recorrió los sectores accesibles de la cubierta y de los pasillos, mientras el barco se inclinaba lentamente. Llevaba el uniforme ennegrecido por el humo, empapado de agua, aceite y el esfuerzo de horas de combate. Su rostro estaba cubierto de hollín, pero su voz seguía firme al dar órdenes. Coordinó equipos de control de daños, redistribuyó personal, autorizó medidas desesperadas para evitar que las llamas llegaran a depósitos de munición. A medida que avanzaba el día, quedó claro que el portaaviones estaba gravemente herido. El suministro eléctrico se perdió por completo. Sin energía, las bombas para achicar el agua dejaron de funcionar. Los sistemas de ventilación colapsaron. La iluminación desapareció. El Hornet derivaba, sin gobierno, sin velocidad. Sus aviones ya no podían operar. Sus cañones no tenían capacidad plena. Los hombres luchaban ahora no por la victoria, sino por sobrevivir. La lista del barco se hizo más pronunciada. La inclinación aumentó,
Los pasillos dejaron de ser horizontales y se convirtieron en rampas. En las cubiertas inferiores, el agua subía, fría y implacable. Los incendios seguían reclamando espacio. El enemigo continuaba sobrevolando la zona, buscando rematar cualquier buque todavía a flote. En ese escenario desesperado, Mason tomó una decisión que ningún capitán desea pronunciar: abandonar el barco. La orden se transmitió de voz en voz, de oficial en oficial, de marinero en marinero. Cada uno comprendió de inmediato lo que significaba. Muchos se detuvieron antes de llegar a los puntos de evacuación para mirar por última vez el lugar donde habían vivido, trabajado y combatido. Algunos ayudaron a compañeros heridos a llegar a los botes o a los puntos de salto. Otros se aseguraron de que se hubiera hecho todo lo posible por quienes no podían moverse. Uno tras otro, los hombres comenzaron a lanzarse al mar. Abajo, los esperaba una mezcla de agua, restos flotantes, manchas de combustible y pequeños incendios en la superficie. Los destructores cercanos se acercaron lo más posible, desafiando el riesgo de explosiones secundarias y nuevos ataques. Comenzaron las maniobras de rescate, lanzando redes, botes, salvavidas, extendiendo brazos, gritando nombres. El agua estaba fría, pero la adrenalina y el miedo la volvían secundaria. Mason permaneció a bordo hasta el final, asegurándose de que no quedara nadie con posibilidades de ser evacuado. Solo cuando estuvo convencido de que había cumplido con su deber, se dirigió también a la borda. Miró por última vez la silueta torturada del Hornet y se dejó caer al mar. El capitán se reunió entonces con su tripulación rescatada en los barcos de escolta, mientras, a lo lejos, el portaaviones seguía ardiendo y escorándose. A pesar de la devastación, el Hornet no se hundió de inmediato. Herido, sí. Indefenso también, pero aún a flote. Las fuerzas estadounidenses sabían que no podían permitir que el barco, incluso en ese estado, cayera en manos del enemigo. La decisión fue brutal, pero necesaria. Había que hundirlo. Los destructores Mastin y Anderson recibieron la orden de rematar al gigante, que durante meses había sido el hogar y la fortaleza de tantos hombres. Se lanzaron torpedos, uno tras otro, siguiendo procedimientos fríos, mecánicos, casi rutinarios. 9 en total. Algunos fallaron, otros impactaron, pero sin lograr abrir el casco de la forma esperada. Las secciones compartimentadas del buque, diseñadas precisamente para resistir daños y evitar inundaciones masivas, ahora se negaban a rendirse. El Hornet, incluso destrozado e incendiado, seguía haciendo lo que había sido diseñado para hacer: mantenerse a flote el mayor tiempo posible. Durante horas, los destructores bombardearon su casco con proyectiles. Cerca de 400 salvas cayeron sobre él, perforando planchas, arrancando estructuras, agregando devastación a lo que ya estaba arruinado. Y aún así, el portaaviones continuó resistiendo, como si hubiera desarrollado una voluntad propia. El día se transformó en noche. El humo se mezcló con la oscuridad, y el Hornet siguió allí, un fantasma ardiente desafiando su destino. Cuando las fuerzas estadounidenses finalmente se retiraron, el barco aún flotaba, un cascarón en llamas, en la inmensa negrura del océano. Desde el este, en la profundidad de la noche, llegaron destructores japoneses. Makigumo y Akigumo se acercaron al buque moribundo con una tarea clara: terminar lo que la batalla había comenzado. Sus tripulaciones cargaron torpedos Long Lance, armas temidas por su alcance y poder devastador. Pasada la medianoche, 4 trazos plateados cruzaron la oscuridad, acercándose al casco ya fatigado del Hornet. Los impactos sacudieron lo que quedaba de la estructura. Las explosiones abrieron heridas definitivas en su flanco. El portaaviones, que había aguantado bombas, torpedos, incendios, intentos de hundimiento y el abandono de sus propios hombres, comenzó finalmente a ceder. Su proa se alzó ligeramente, su popa se hundió, y poco a poco, como una enorme ciudad inclinándose hacia el abismo, el Hornet desapareció bajo la superficie.
En su interior quedaban 21 aviones atrapados en el hangar. Motores silenciosos, bombas que ya nunca explotarían, herramientas abandonadas, puertas selladas, habitaciones vacías. Mientras el agua reclamaba cada compartimento, la bandera seguía ondeando en algún punto de su superestructura, hasta el último posible instante. Cuando finalmente desapareció bajo el agua, lo hizo en un silencio que el mar impone siempre a sus víctimas. Durante décadas, lo único que quedó en la superficie de la historia fueron recuerdos fragmentados, informes de combate, cifras. 140 hombres perdidos en la batalla de Santa Cruz, un portaaviones menos en la lista. Rumores sobre su posición aproximada. Las familias no tuvieron tumba donde llevar flores, solo lápidas simbólicas, placas en monumentos, nombres grabados en mármol lejos del lugar donde sus cuerpos descansaban realmente. El Pacífico se quedó con el Hornet y se negó a revelarlo. No fue hasta enero de 2019 que ese silencio comenzó a romperse. El buque de investigación Petrel, equipado con tecnología moderna, se dedicó a rastrear las profundidades cercanas a las Islas Salomón. Guiados por mapas de batalla, coordenadas aproximadas y una mezcla de ciencia, paciencia y respeto, los investigadores desplegaron vehículos operados a distancia hacia el fondo del océano. A medida que descendían, la luz se extinguía y la oscuridad absoluta cubría todo. Solo los focos de los ROV perforaban la negrura. A 17.500 pies de profundidad, un contorno familiar apareció en las pantallas. Primero fueron líneas vagas, luego una silueta reconocible, un casco enorme, asentado sobre el fondo, inclinado, pero aún erguido. A medida que las cámaras se aproximaban, detalles salían a la luz. La forma del puente, la estructura característica de la isla, la disposición de la cubierta de vuelo colapsada en ciertos puntos, los restos de los ascensores. No había duda. El USS Hornet había sido encontrado. En la sala de control del Petrel, las voces se apagaron. Algunos de los presentes se limpiaron discretamente las lágrimas. Ante ellos no había solo una reliquia. Había una tumba, un testimonio silencioso de una batalla lejana y de los hombres que no regresaron. El casco mostraba las cicatrices de aquel 26 de octubre de 1942. Secciones dobladas, impactos visibles, zonas quemadas congeladas en el tiempo. Nada se movía alrededor, salvo partículas de sedimento flotando como polvo en una habitación cerrada. La noticia del hallazgo se difundió con rapidez. Para los historiadores, era la confirmación definitiva de muchos detalles que hasta entonces solo conocían por escritos y relatos. Para las familias, era el cierre de un círculo que había quedado abierto durante más de 3 generaciones. El lugar exacto donde el Hornet descansaba era ahora conocido, aunque seguiría siendo inaccesible para visitas directas. El mar seguiría siendo su guardián, pero ya no podía ocultarlo por completo. Aunque se habían escrito libros, rodado documentales y dictado conferencias sobre la historia del portaaviones, el descubrimiento de sus restos añadió una capa nueva de realidad. Ver físicamente el puente de señales, las torretas corroídas, la cubierta hundida, la huella de las explosiones, hacía que todo lo narrado cobrara un peso diferente. Los sacrificios ya no eran solo palabras en papel. Tenían forma, volumen, textura, incluso en ruinas. Algunos detalles de sus últimos minutos siguen siendo inciertos. Los registros de combate, las memorias de los sobrevivientes y los documentos oficiales no siempre coinciden en tiempos, secuencias y percepciones. Partes de los informes posteriores a la acción permanecen clasificadas o incompletas. El mar, a pesar de la tecnología moderna, sigue guardando para sí algunos secretos. Pero lo esencial está claro. El Hornet peleó hasta donde pudo. Sobrevivió más de lo que se esperaba. Se negó a hundirse rápidamente y finalmente fue enviado al fondo por torpedos enemigos después de que sus propios barcos intentaran acabar con él. Hoy, la historia del USS Hornet
se cuenta no solo en museos y libros, sino también con las imágenes de su propio esqueleto en el fondo del mar. Es la historia de un portaaviones construido con prisa pero con precisión, que protagonizó una de las incursiones aéreas más audaces de la guerra, que vio a sus escuadrones sacrificarse en Midway, que sostuvo la línea en Guadalcanal y que resistió golpes devastadores antes de desaparecer bajo las olas. Su legado vive en cada relato de aquellos días, en cada nombre grabado en memoriales, en cada familia que finalmente puede imaginar con exactitud dónde descansan sus muertos. El Hornet, aún desde la oscuridad a miles de metros bajo el Pacífico, sigue hablándole al mundo sobre el valor, la resistencia y el precio altísimo de la guerra. Su casco, erguido y silencioso, es un recordatorio de que incluso los colosos pueden caer, pero sus historias, una vez rescatadas del olvido, permanecen para siempre sobre las olas de la memoria. El hallazgo del Hornet, en el fondo del Pacífico, no solo resolvió una incógnita geográfica, abrió una puerta emocional y simbólica que había estado cerrada durante más de 80 años. A partir de ese momento, cada imagen captada por las cámaras del Petrel se convirtió en una especie de ventana al pasado. Los planos que mostraban la proa parcialmente enterrada en el sedimento, las secciones de la cubierta de vuelo dobladas como papel, los restos de estructuras que alguna vez sostuvieron antenas, mástiles y cables, revelaban un barco atrapado en el instante posterior a su agonía. Los expertos dedicaron largas horas a observar cada rincón de esos videos. Detuvieron la reproducción, ampliaron detalles, compararon con fotografías de época, planos de construcción y relatos de veteranos. Cada coincidencia reforzaba una idea poderosa. El Hornet no solo era identificable, sino que estaba congelado en una postura que parecía casi desafiante. No se había desplomado de lado, no estaba hecho añicos dispersos por el fondo. Seguía erguido, aún inclinado, conservando su silueta de portaaviones, como si incluso en la muerte se negara a abandonar su dignidad. Los ingenieros navales fijaron su atención en los patrones de daño. Allí donde una bomba había atravesado la cubierta, el metal mostraba bordes retorcidos que hablaban de calor extremo y presiones instantáneas. En otras zonas, los impactos de proyectiles habían dejado huellas circulares, depresiones en la chapa, que eran, en esencia, cicatrices de aquel bombardeo final. Al reconstruir mentalmente la secuencia de golpes, podían casi escuchar de nuevo las explosiones, el crujir del acero cediendo, los gritos, las alarmas. Para los historiadores, el hallazgo fue una confirmación física de lo que llevaban años reconstruyendo con documentos dispersos. Las bitácoras de los destructores, los partes de combate, las memorias de oficiales que habían servido a bordo de la flota, las entrevistas con pilotos que despegaron desde su cubierta, todos esos fragmentos ahora encontraban su contraparte material. El barco hundido se convirtió en la pieza central de un rompecabezas narrativo que por fin podía armarse con mayor precisión. Los familiares de los caídos, muchos de ellos ya ancianos, narraron historias que habían escuchado en voz baja cuando eran niños. Algunos recordaban cómo sus padres, hermanos o tíos evitaban hablar del Hornet, no porque lo hubieran olvidado, sino porque dolía demasiado. Otros habían crecido viendo fotos en blanco y negro de jóvenes con uniformes impecables, sin saber exactamente dónde había terminado sus vidas. El anuncio de que el barco había sido localizado en un punto concreto del océano les dio algo que nunca habían tenido: una referencia real. Un lugar, aunque inalcanzable, que podían imaginar cuando cerraban los ojos. En ceremonias en tierra firme, las banderas se izaron a media asta. En algunos actos se proyectaron imágenes del casco hundido sobre pantallas gigantes. El público observaba en silencio cómo los focos de los ROV iluminaban un cañón antiaéreo oxidado, una sección del borde de la cubierta, fragmentos de barandales que parecían sostener aún la forma de una borda por donde los hombres habían mirado el horizonte.
No eran tomas espectaculares en términos cinematográficos, pero su fuerza simbólica era enorme. Allí estaba, en su forma actual, el buque del que tantas veces habían oído hablar. En escuelas y academias navales, instructores comenzaron a usar la historia del Hornet como un ejemplo didáctico. No solo se hablaba de tácticas, maniobras y decisiones de mando. Se analizaba también la dimensión humana de servir a bordo de un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Se explicaba cómo la vida cotidiana en ese tipo de buque era un equilibrio constante entre rutina y peligro. A bordo del Hornet, como en otros portaaviones, las jornadas podían transcurrir entre tareas repetitivas: limpiar cubiertas, revisar equipos, preparar municiones, mantener motores. Y, en cuestión de minutos, transformarse en una tormenta de actividad frenética cuando se ordenaba lanzar un ataque o cuando surgía una amenaza aérea. Los pilotos que operaron desde su cubierta describían la sensación de caminar hacia sus aviones con el ruido del viento pegando en sus chaquetas, el olor a combustible impregnando todo, los gestos de los mecánicos que revisaban una y otra vez los mismos puntos críticos. El portaaviones era un universo de señales manuales, luces, sirenas y rutinas, donde decenas de personas debían coordinarse en una coreografía precisa para que un solo avión pudiera despegar sin incidentes. Ahora, viendo la cubierta de vuelo retorcida en el fondo del mar, aquellos testimonios adquirían otra dimensión. Las tablas que alguna vez vibraron bajo las ruedas de los aparatos eran ahora un campo inmóvil, cubierto de lodo marino. La historia del Hornet también puso de relieve la evolución del combate aeronaval. Antes de la guerra, muchos marinos seguían viendo al acorazado como la pieza central del poderío marítimo. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, quedó claro que el portaaviones era el verdadero eje de la proyección de fuerza. El Hornet fue producto de esa transición, una máquina concebida para poner en el aire una fuerza de ataque en lugar de disparar enormes cañones desde su cubierta. Esa transformación se vio de manera dramática en el Raid de Doolittle. Lanzar bombarderos de largo alcance desde su cubierta fue un desafío que rompió esquemas, pero también fue un anticipo de la audacia que caracterizaría las operaciones aeronavales posteriores. El espíritu de «lo imposible es necesario» impregnó la forma en que el portaaviones se utilizó a lo largo de sus pocos pero intensos meses de servicio. Cada misión parecía estirar los límites de lo que se consideraba viable. Midway, Guadalcanal, Santa Cruz. Cada una de esas campañas dejó marca en el Hornet y en su tripulación. Los hombres que sirvieron a bordo pasaron, en menos de un año, de la sensación de estar en una poderosa máquina recién estrenada a la experiencia de ver ese mismo barco devastado por el fuego enemigo. Para muchos de ellos, la memoria de esos días sería una carga durante el resto de sus vidas. Una parte menos contada de esa historia tiene que ver con el silencio posterior. Los sobrevivientes regresaron a otros barcos, a bases, a hospitales, y luego, después de la guerra, a la vida civil. Volvieron a ciudades donde el nombre del Hornet quizás se mencionaba en los periódicos, pero donde el día a día no giraba alrededor de esa pérdida. Algunos optaron por no hablar de lo que habían visto: el caos del combate, los cuerpos, la sensación de abandonar el barco al que habían dedicado tanto esfuerzo. Otros, con el tiempo, comenzaron a compartir historias en reuniones de veteranos o con sus familias, tratando de poner en palabras algo que nunca terminaría de caber en frases. El descubrimiento del pecio permitió resignificar muchos de esos testimonios. Un antiguo artillero, ya muy mayor cuando se enteró del hallazgo, explicó que durante años, cada vez que oía el eco de un trueno, recordaba el estruendo de las bombas impactando la cubierta. Dijo que ver el barco, aunque fuera en una pantalla, le permitió finalmente sentir que el capítulo tenía un cierre físico. No es que el dolor desapareciera, pero ahora podía imaginar al Hornet en un lugar concreto, en reposo, lejos ya del fuego y el humo. Un aspecto que impresionó a los investigadores
fue la forma en que el fondo marino había abrazado al portaaviones. En algunas partes, el casco estaba parcialmente cubierto por sedimentos que parecían una manta fina, depositada con paciencia durante décadas. En otras, la estructura estaba expuesta, mostrando cortes limpios donde las explosiones habían abierto caminos. La vida marina había colonizado ciertas superficies, transformando partes del casco en refugio para peces, invertebrados y corales profundos. El barco, diseñado para la guerra, se había convertido sin querer en un pequeño ecosistema en las profundidades. Esto llevó a debates sobre la relación entre restos de guerra y medio ambiente. Algunos científicos subrayaron que muchos pecios, incluidos portaaviones como el Hornet, terminan desempeñando un papel ecológico al proporcionar estructuras sólidas en zonas donde el fondo es de fango uniforme. Esos cascos dan lugar a biodiversidad en lugares que, de otro modo, serían menos variados. La paradoja es evidente: herramientas de destrucción que con el paso del tiempo se transforman en soporte para nueva vida. Por otra parte, el respeto por los restos humanos presentes en el interior del barco hizo que cualquier intención de exploración invasiva quedara descartada. El consenso fue claro: el Hornet no debía ser tocado. No debía recuperarse ninguna pieza, salvo que fuera estrictamente necesario por razones técnicas concretas. La idea de extraer objetos como souvenirs estaba completamente fuera de discusión. La nave no era un museo potencial, sino un cementerio inviolable. A nivel simbólico, el Hornet comenzó a representar algo más que un capítulo detallado de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en un recordatorio de las historias que el mar guarda en silencio. Por cada barco localizado, hay muchos otros que siguen perdidos. Por cada familia que obtiene una respuesta, hay otras que continúan preguntándose qué ocurrió exactamente con sus seres queridos. La localización del portaaviones fue, en ese sentido, una luz en medio de un océano de incógnitas. También ayudó a subrayar la continuidad entre el pasado y el presente. La tecnología que permitió encontrarlo, sonares de alta resolución, vehículos operados a distancia, sistemas de navegación precisos, es producto de décadas de avances que, en parte, se apoyan en innovaciones desarrolladas durante la misma guerra en la que el Hornet combatió. De algún modo, la propia evolución tecnológica que el conflicto aceleró terminaría siendo, tantos años después, el instrumento que permitiría volver a verlo. En la superficie, la memoria del Hornet también está ligada a otro buque que heredó su nombre: el USS Hornet CV-12, un portaaviones de la clase Essex, que entró en servicio más tarde y que hoy, convertido en museo flotante, recibe visitantes en muelles tranquilos, muy lejos del ruido de los cañones. Aunque se trata de otra nave, las historias de ambos se entrelazan. Muchos visitantes llegan al museo sabiendo que hubo un Hornet anterior que se hundió en 1942. Allí, paneles informativos, fotografías y maquetas cuentan la vida del CV-8, el primero en llevar ese nombre durante la guerra. La imagen del portaaviones perdido en el Pacífico y el barco museo visitable en tiempos de paz funcionan como un puente narrativo. Uno muestra el sacrificio y el costo, el otro, el recuerdo y la educación. Juntos, dibujan una línea que va desde los días en que los marineros corrían por cubiertas llenas de humo hasta el presente, donde niños caminan por esas mismas estructuras, escuchando historias de guías y veteranos, tocando barandales que quizás se parecen mucho a los que había en 1942. En las charlas que se dan en el museo, la historia del raid de Doolittle, la batalla de Midway y la batalla de las Islas Santa Cruz se relata una y otra vez, pero cada vez con nuevos matices. El descubrimiento del pecio ha permitido incluir detalles que antes eran solo conjeturas. Ahora se sabe con más certeza cómo quedó la nave después del ataque, cómo se asentó en el fondo, cómo la estructura resistió durante décadas. Esos elementos convierten el relato en algo más concreto, más cercano
incluso para quienes no tienen una conexión familiar con los hombres que sirvieron allí. El Hornet también se ha convertido en una referencia recurrente cuando se habla de la ética del recuerdo en tiempos de paz. ¿Cómo se honra adecuadamente un buque que sirvió en una guerra devastadora? ¿Cómo se habla de valentía sin glorificar la destrucción? ¿Cómo se enseña la importancia de su historia sin perder de vista el sufrimiento que implica? La respuesta suele encontrarse en el equilibrio entre el respeto, el detalle y la honestidad. No se trata de presentar al barco como un mito intocable, ni de reducirlo a una serie de datos técnicos. Se trata de recordarlo como lo que fue: una herramienta de guerra tripulada por seres humanos con miedos, esperanzas y vidas que transcurrían entre órdenes, camarotes estrechos y cielos llenos de aviones. Los investigadores que estudiaron el pecio del Hornet destacan algo que no se ve a simple vista en las imágenes: la sensación de estar frente a una cápsula cerrada de 1942. Cada compuerta sellada, cada habitación inundada, cada pasillo bloqueado por escombros, habla de un instante congelado en el tiempo. Nada de lo que ocurrió después de ese día entró allí. Las noticias del mundo, las décadas posteriores, los cambios tecnológicos, las nuevas generaciones, todo eso quedó fuera. Dentro del casco hundido, la historia se detuvo en el preciso momento en que el mar terminó de cubrirlo. Al imaginar la vida diaria a bordo durante sus meses de servicio, resulta inevitable pensar en la mezcla de juventud e inexperiencia que compartían muchos de sus tripulantes. Algunos no habían cumplido ni siquiera los 20 años. Muchos venían de pueblos pequeños, de granjas lejanas, de ciudades donde el océano era solo una idea abstracta. En cuestión de meses, aprendieron a vivir en un entorno donde el peligro era constante y donde la disciplina era la única forma de mantener la cordura y la eficacia. La relación entre los hombres y el barco era, a su modo, íntima. Cada quien conocía los sonidos característicos de su sector: el rumor de ciertas máquinas, el golpeteo rítmico de bombas, el silbido peculiar de una tubería. Sabían cuando un ruido era normal y cuándo significaba que algo iba mal. Esa familiaridad con el entorno convertía al Hornet en algo más que metal. Era un hogar incómodo pero conocido, un refugio armado que les había llevado a lugares que nunca hubieran imaginado, desde el frío de Midway hasta los cielos ardientes de Guadalcanal. Que hoy ese mismo buque repose en silencio, intacto en esencia, aunque deformado por la violencia y el tiempo, genera una sensación de respeto profundo. La historia ya no puede cambiarse. Las bombas ya cayeron, los torpedos ya impactaron, el barco ya se hundió. Lo único que puede hacerse es mirar, comprender y recordar. La labor de los investigadores al documentar el pecio y garantizar su protección no es solo científica. Es casi una forma de custodiar la memoria. El Hornet, perdido durante 82 años, ahora forma parte de un relato que está mejor definido. Su contribución a la guerra, su rol en operaciones clave, su resistencia en su último día de combate y la manera en que finalmente fue localizado, conforman un arco narrativo que abarca desde los astilleros de Newport News hasta las profundidades del Pacífico. Cada etapa tiene su propio peso, pero en conjunto cuentan una sola historia: la de un portaaviones que encarnó el esfuerzo, la audacia y el sacrificio de toda una generación. Al final, lo que permanece no es solo la imagen del casco enorme descansando en el fondo marino, ni únicamente los detalles técnicos de su construcción o su destrucción. Lo que sobrevive es la conciencia de que, detrás de cada placa corroída, de cada remache, de cada hueco donde antes hubo un avión o un cañón, hubo manos que trabajaron, miradas que se cruzaron, voces que gritaron instrucciones, risas breves en ratos libres, silencios compartidos frente a un cielo lleno de amenazas. El Hornet, ahora, habla desde dos mundos: desde el pasado que lo vio navegar y combatir, y desde el presente que lo contempla en 1900, silencio a través de cámaras
que recorren su esqueleto dormido. Entre esos dos puntos, una sola línea une a los hombres que lo construyeron, lo tripularon, lo perdieron y lo encontraron. Esa línea es la memoria, y mientras siga contándose su historia, el portaaviones seguirá flotando, de algún modo, sobre las aguas de la conciencia humana. A medida que se difundía la noticia del hallazgo del Hornet, comenzaron a surgir reflexiones que iban más allá del simple interés histórico. Se abrió un debate profundo sobre la naturaleza de los barcos de guerra como objetos físicos, como símbolos y como sepulturas marinas. Cada vez más personas, desde historiadores hasta civiles, sin relación aparente con las Fuerzas Armadas, se hacían la misma pregunta. ¿Qué significa realmente que un barco perdido reaparezca después de tantos años? Para muchos, el Hornet representaba una paradoja emocional difícil de explicar. Por un lado, era una nave de combate, diseñada para lanzar ataques letales y defenderse con violencia. Por otro, era un hogar, un espacio donde cientos de hombres vivieron, trabajaron, soñaron con el regreso y, en muchos casos, enfrentaron sus últimos momentos. Esa dualidad se volvió más palpable cuando se observaron las imágenes del casco hundido. No era solo un objeto militar abandonado, era un testigo silencioso de vidas interrumpidas. Los expertos en patrimonio subacuático compararon el hallazgo con otros descubrimientos significativos, como el del USS Indianapolis o el del acorazado Yamato. Pero subrayaron algo único del Hornet. A pesar de haber sido blanco de uno de los ataques más feroces contra un portaaviones estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, su estructura, aunque deformada, aún mantenía su esencia. La torre de mando seguía en pie, los ángulos característicos del casco podían reconocerse y la distribución general de sus cubiertas seguía siendo evidente. Era como si la nave hubiese conservado determinada postura en la muerte, una especie de gesto final antes de desaparecer bajo las olas. A medida que las grabaciones del Petrel recorrían cada parte del barco, detalles minúsculos adquirían significado. Allí, en un rincón cubierto de sedimento, se veía lo que parecía ser una barandilla retorcida. Más adelante, una sección de la cubierta, deformada por el calor, presentaba sombras y pliegues que reproducían, congelados, el caos del incendio que se expandió aquel 26 de octubre de 1942. Incluso parte de la estructura que sostenía las antenas todavía se mantenía, aunque ya sin cables ni equipos. Quedaba el esqueleto, una geometría quebrada que resistió la presión extrema del mar durante 8 décadas. Al ver esas imágenes, muchos reflexionaron sobre la arquitectura de los portaaviones de esa época. Los buques de la clase Yorktown, a la que pertenecía el Hornet, fueron diseñados con una mezcla de rapidez, ingenio y necesidad. No tenían el blindaje masivo de los acorazados, pero sí una configuración pensada para maximizar la eficiencia operativa de sus aeronaves. Su fortaleza estaba en su capacidad de lanzar aviones y en la rapidez para recuperarlos, reabastecerlos y volverlos a poner en el aire. Eran plataformas móviles, no fortalezas flotantes, y eso los hacía vulnerables a golpes directos, como los que destruyeron al Hornet en Santa Cruz. Sin embargo, ver su estructura aún firme en el fondo marino era una evidencia de ingeniería notable. La nave no se había partido en dos, como tantos otros barcos hundidos en combate. Tampoco se había desintegrado con el tiempo. Incluso las secciones dañadas podían reconstruirse visualmente. Para quienes estudian la resistencia de materiales, eso era un testimonio del trabajo de miles de personas que lo construyeron a contrarreloj en los astilleros de Newport News. El descubrimiento también dio pie a discusiones sobre la memoria histórica y la relación entre generaciones. Muchas familias cuyos abuelos o bisabuelos habían servido en la Armada descubrieron detalles que nunca habían conocido. Algunos encontraron en el Hornet un punto de conexión tardío con relatos familiares que parecían incompletos. Otros se dieron cuenta de que elementos que siempre habían creído exagerados, historias sobre el raid de Doolittle, sobre Midway o sobre Santa Cruz,
habían sido, en realidad, el reflejo de un capítulo de enorme relevancia en la guerra. Incluso personas sin relación directa con los veteranos se sintieron conmovidas al ver el casco hundido. Algo había en esas imágenes que evocaba tanto la grandeza tecnológica como la fragilidad humana. Ver los restos del Hornet en ese estado, reposando en un silencio absoluto, provocaba una mezcla de tristeza, respeto y asombro. Era fácil imaginar los gritos apagados por el ruido de las explosiones, las órdenes desesperadas por radio, la carrera frenética por apagar los incendios, el salto al mar en un acto de supervivencia pura. Y ahora, todo aquello se reducía a un silencio eterno. Hubo también quienes vieron en el hallazgo una oportunidad para hablar del costo emocional que enfrentaron los sobrevivientes. Aquellos marineros que volvieron con vida cargaron durante décadas el recuerdo de haber abandonado el barco. Muchos describieron cómo, durante años, no podían olvidar el olor del combustible incendiado mezclado con agua salada. Otros hablaban de la impotencia de ver cómo el Hornet resistía torpedo tras torpedo sin hundirse, como si la nave misma se negara a morir. Para algunos veteranos, ver las imágenes del casco reposando al fin en un lugar definitivo fue una especie de alivio tardío. Entre los documentos que emergieron tras el hallazgo, uno en particular resonó entre los historiadores. Un registro de un marinero que había sobrevivido a Santa Cruz. En una carta escrita en 1943, mencionaba que lo que más le dolía no era haber abandonado el barco, sino no saber dónde había quedado hundido. «No puedo imaginarlo», escribió, «y quizá por eso no deja de aparecer en mis sueños». Ahora, más de 70 años después, el lugar exacto estaba por fin identificado. No era solo un punto en un mapa, era una respuesta emocional que el océano había retenido durante demasiadas décadas. El Hornet también inspiró estudios más técnicos sobre el efecto de la presión extrema en estructuras metálicas. Los ingenieros observaron que algunas secciones parecían comprimidas de una manera muy distinta a lo que ocurriría en un hundimiento a menor profundidad. La presión a más de 5 kilómetros bajo el mar es suficiente para deformar incluso las estructuras más resistentes. Y, sin embargo, gran parte del casco había resistido. Los análisis mostraron que el barco, aunque masado, conservaba proporciones coherentes. Al compararlo con otros portaaviones hundidos en profundidades menores, el Hornet ofrecía un caso único para estudiar cómo ciertos materiales envejecen en condiciones extremas. También llamó la atención el papel ecológico inesperado del pecio. Los biólogos marinos observaron que la nave se había convertido en un punto de vida dentro de un entorno profundo que suele ser uniforme y desolado. Pequeños organismos se habían adherido al casco, formando capas que albergaban invertebrados, peces de profundidad y microorganismos bioluminiscentes. El acero oxidado se había convertido en un ecosistema. Algunos científicos mencionaron que ese fenómeno, que restos de guerra generen vida, es uno de los contrastes más peculiares del océano profundo. Donde murió tanta gente, ahora florecen pequeñas formas de vida adaptadas al frío absoluto y a la oscuridad eterna. El hallazgo del Hornet también generó preguntas sobre la conservación a largo plazo de los restos de guerra. Los investigadores y los gobiernos debatieron sobre si debía colocarse algún tipo de protección legal sobre el sitio del pecio. Aunque está en aguas profundas, fuera del alcance de exploradores casuales, existe preocupación por futuras tecnologías que pudieran permitir acceso más fácil. La mayoría coincidió en que el Hornet debía ser considerado un cementerio de guerra y un sitio históricamente protegido. Ninguna expedición debería alterar su entorno o extraer objetos sin justificación estrictamente científica. En el ámbito cultural, el Hornet comenzó a aparecer en libros, documentales y exposiciones que aprovechaban la fuerza de las imágenes recuperadas.
Pintores y artistas digitales recrearon escenas de la nave en su forma original, inspirados en las fotografías de época y en la silueta actual del pecio. La combinación de pasado y presente reforzaba un mensaje persistente. La historia no desaparece, solo espera ser redescubierta. Muchos jóvenes, al ver el documental original del hallazgo, quedaron impactados por la claridad con que la tecnología moderna podía revelar detalles en la oscuridad del océano. Para quienes habían crecido consumiendo videojuegos, películas y simulaciones realistas, ver el casco real del Hornet, imperfecto, corroído, torcido, generaba un choque con sus representaciones idealizadas. Era un recordatorio de que la guerra no es un espectáculo, sino algo profundamente humano, marcado por errores, improvisaciones, sacrificios y tragedias. En la Marina contemporánea, el nombre del Hornet sigue evocando respeto. Aunque otros buques han llevado ese nombre desde entonces, el CV-8 se ha convertido en un símbolo especial. Su historia se enseña como ejemplo de valentía, capacidad operativa, determinación bajo presión y lealtad entre camaradas. En discursos durante ceremonias oficiales, se menciona su rol en Midway, su participación en el raid de Doolittle y su resistencia en Santa Cruz. Pero ahora, gracias al hallazgo de 2019, puede hablarse también de su lugar de descanso, un detalle que durante años faltó en las conmemoraciones. En la cultura naval, se dice a veces que los barcos tienen alma, una metáfora que intenta describir la relación afectiva que se crea entre tripulación y nave. Aunque no se crea literalmente en esa idea, muchos veteranos y marineros modernos reconocen que hay buques cuya memoria parece más viva que la de otros. El Hornet es uno de ellos. Su historia se siente completa. Origen, misión, logros, tragedia, desaparición y redescubrimiento. Cada etapa tiene peso, coherencia y emoción. A lo largo de todos estos análisis, detalles y reflexiones, hay algo que se mantiene constante. La sensación de que, aunque ahora repose lejos de cualquier costa, el Hornet sigue siendo parte activa de la memoria colectiva,